¿Te imaginas que tu propia esposa te traicione? Esto es lo que se vivió en el más reciente juicio que se vivió en el caso de Diddy, en donde su propia esposa lo traicionó. Pero, ¿por qué hizo esto? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Los primeros rumores que señalaban que Diddy realizaba cosas extrañas en sus fiestas y con los jóvenes a los que prometía llevar al estrellato comenzaron a surgir de manera tenue, casi imperceptible, en los círculos más exclusivos de la industria del entretenimiento. Estos rumores se esparcían lentamente entre las personas cercanas a él, entre sus colaboradores y aquellos que alguna vez fueron invitados a sus fiestas más privadas. Aunque las primeras voces que hablaban de comportamientos cuestionables eran pocas, sus testimonios comenzaron a resonar en espacios discretos, donde algunos ex colaboradores y famosos de menor perfil advertían de lo que ocurría en las sombras de la supuesta vida glamurosa que rodeaba a Diddy. Tommy Mottola is a devil. Los rumores comenzaron a crecer cuando varios jóvenes artistas que habían estado bajo la tutela de Diddy empezaron a contar historias inquietantes sobre sus experiencias. Muchos de ellos afirmaban que al ser contactados por Diddy, él les había ofrecido una oportunidad única en la vida, una oferta para guiarlos en su camino hacia el estrellato. La promesa era simple. Si confiaban en él, si seguían su orientación y lo acompañaban en su estilo de vida, ellos podrían alcanzar el éxito que siempre habían soñado. Al principio los jóvenes veían en Diddy a un mentor generoso, alguien que se preocupaba por su crecimiento artístico y personal. Sin embargo, con el tiempo, la fachada comenzó a desmoronarse. Algunos de estos jóvenes en privado comenzaron a confesar que las fiestas de Diddy, las mismas en las que se suponía que él los estaba introduciendo a la alta sociedad de la música y el entretenimiento, no eran lo que parecían. Lo que se vendía como un ambiente de lujo, diversión y oportunidades profesionales, en realidad era una trampa. Los relatos que circulaban hablaban de situaciones cada vez más perturbadoras. Se decía que en estas fiestas Diddy mostraba un comportamiento errático, desinhibido, que sorprendía a los presentes. Los rumores no solo indicaban que el ambiente estaba cargado de sustancias ilícitas, sino que también sugerían que Diddy cruzaba límites personales con los jóvenes que estaban supuestamente mentoreando. Uno de los aspectos más inquietantes de estos rumores era que Diddy, quien había construido una imagen de poder y éxito, también parecía tener un control psicológico sobre los jóvenes que tomaba bajo su ala. Según se comentaba, él les hacía creer que sin su ayuda nunca lograrían avanzar en sus carreras. Este tipo de manipulación emocional se convertía en una herramienta poderosa para mantener a esos artistas jóvenes cerca de él, a pesar de las situaciones incómodas y perturbadoras que empezaban a presenciar en sus fiestas. Con el tiempo, algunos de ellos comenzaron a notar que no solo se trataba de fiestas extrañas, sino de dinámicas de control que dejaban una huella emocional difícil de borrar. Lo más alarmante de los rumores era que estos jóvenes no se atrevían a hablar públicamente. El poder de Diddy en la industria era tan grande que temían represalias si llegaban a denunciarlo. Para muchos de ellos, levantar la voz significaría el fin de sus carreras, lo que los obligaba a guardar silencio y soportar lo que sucedía detrás de las puertas cerradas. A pesar de que estos testimonios no eran formales, la incomodidad con la que los jóvenes describían las fiestas de Diddy y su comportamiento hacía que la sensación de que algo no estaba bien empezara a esparcirse entre los círculos más discretos de la industria. Las extrañas situaciones no se limitaban solo a la dinámica entre Diddy y los jóvenes. Algunos asistentes a sus fiestas comenzaron a notar que él parecía disfrutar creando un ambiente donde las líneas entre lo profesional y lo personal se desdibujaban completamente. Se hablaba de momentos en los que Diddy organizaba juegos extraños entre los invitados, en los que empujaba a jóvenes a participar en actividades que cruzaban los límites de lo que ellos consideraban aceptable. Aunque estas historias no salían a la luz de manera formal, empezaban a circular de boca en boca, alimentando las sospechas de que algo oscuro estaba ocurriendo. Además, los rumores también apuntaban a un patrón preocupante. Muchos de los jóvenes que se acercaban a Diddy con la esperanza de recibir su apoyo profesional
terminaban alejándose de la industria o con problemas emocionales graves. Algunos ex colaboradores señalaban que la presión psicológica que ejercía sobre ellos era devastadora, haciéndolos sentir atrapados y vulnerables. Se decía que Diddy no solo jugaba con sus emociones, sino que también los aislaba del resto del mundo, controlando quiénes podían interactuar con ellos y qué decisiones podían tomar sobre sus propias carreras. Estos primeros rumores fueron alimentados por historias no verificadas, que se escuchaban en los círculos más altos de la industria, y aunque pocos se atrevían a confirmarlas en público, la sensación de que algo raro estaba sucediendo creció con el tiempo. A medida que más y más jóvenes artistas abandonaban su relación con Diddy y hablaban de manera privada sobre sus experiencias, los susurros en la industria comenzaron a cobrar fuerza. Poco a poco, más personas se animaban a compartir sus propias experiencias o lo que habían escuchado de otros, creando una red de testimonios que, aunque en ese momento no eran suficientes para derrumbar públicamente a Diddy, empezaban a crear un retrato perturbador de lo que realmente sucedía en sus fiestas y en sus relaciones con los jóvenes a los que prometía ayudar. Las filtraciones de la esposa de Diddy. El escándalo que rodeaba a Diddy alcanzó nuevas alturas, cuando su esposa, a pesar de intentar defenderlo públicamente, terminó filtrando información comprometedora durante su testimonio ante el jurado. Lo que comenzó como un intento de proteger la reputación de su esposo y mantener su imagen ante los medios y el público, pronto se convirtió en una de las piezas clave que alimentó las acusaciones contra Diddy. Esta inesperada revelación marcó un punto de inflexión en el caso, exponiendo detalles que hasta ese momento se habían mantenido bajo la superficie y que terminaban confirmando muchas de las acusaciones que ya circulaban. Cuando la esposa de Diddy fue citada a testificar, los medios se concentraron en lo que podría decir, ya que su palabra se consideraba crucial para determinar si las fiestas privadas de Diddy realmente albergaban actividades ilegales y abusos. Ella, hasta ese momento, había mantenido una postura firme, defendiendo su vida familiar y afirmando que las acusaciones en contra de su esposo eran falsas, argumentando que todo era parte de un ataque hacia su carrera y éxito. Sin embargo, su relato en la corte no fue tan sólido como ella misma hubiera deseado. Durante el interrogatorio, los fiscales presionaron a la esposa de Diddy para que diera detalles sobre lo que sabía acerca de las fiestas y el comportamiento de su esposo. Al principio parecía estar siguiendo un guión perfectamente ensayado, negando categóricamente cualquier irregularidad y pintando una imagen de Diddy como un hombre de negocios exitoso que simplemente disfrutaba de organizar eventos para socializar con amigos y colegas de la industria. No obstante, la situación dio un giro inesperado, cuando de manera aparentemente inocente, dejó escapar detalles que no solo validaban las acusaciones, sino que también las ampliaban. En un momento crítico del interrogatorio, la esposa de Diddy, bajo la presión de las preguntas, mencionó que había ciertas personas a quienes se les permitía el acceso restringido a algunas zonas de las fiestas. Aunque intentó desdeñar este comentario, sugiriendo que solo se trataba de medidas de seguridad normales para proteger la privacidad de los invitados, el fiscal aprovechó la oportunidad para profundizar en ese tema. Cuando se le pidió que explicara por qué algunos invitados tenían que estar separados del resto, ella vaciló, y aunque intentó corregirse, fue demasiado tarde. Su vacilación indicaba que algo más oscuro estaba sucediendo en esos espacios privados. Lo que siguió fue una serie de preguntas que sacaron a la luz detalles sobre el control estricto de los asistentes, especialmente aquellos que eran menores de edad o personas que no pertenecían al círculo de confianza de Diddy. Sin darse cuenta, la esposa de Diddy comenzó a revelar que su esposo tenía un equipo dedicado a seleccionar los invitados más jóvenes y a mantener un control discreto pero rígido sobre lo que ocurría en las áreas más exclusivas de las fiestas. Aunque ella trató de minimizar estos detalles, el daño estaba hecho. Ya no se trataba solo de rumores o especulaciones, sino de una persona cercana a Diddy que confirmaba la existencia de un sistema cuidadosamente organizado para seleccionar y controlar a ciertos invitados, algo que encajaba perfectamente con las acusaciones de explotación y abuso
que ya estaban circulando. Uno de los momentos más impactantes del testimonio ocurrió cuando se le preguntó acerca de los rumores de menores de edad presentes en las fiestas. La esposa de Diddy, visiblemente nerviosa, negó que hubiera menores, pero en su intento por defenderse, mencionó que había visto jóvenes en los eventos, aunque según ella, siempre estaban bajo la supervisión de los encargados de seguridad. Esta declaración, aunque pretendía ser inocua, fue interpretada como una validación de que, efectivamente, había personas en estos eventos que no deberían haber estado allí. Otro detalle que comprometió aún más a Diddy fue cuando se le cuestionó sobre el acceso a sustancias en las fiestas. La esposa de Diddy intentó mantener firme en que no tenía conocimiento de que se consumieran drogas, pero en un descuido mencionó que, en alguna ocasión, había visto a los asistentes comportarse de manera errática y que eso la había incomodado. Aunque intentó retractarse rápidamente, diciendo que su incomodidad no estaba relacionada con las drogas, sino con la música o el ambiente, sus palabras generaron una fuerte impresión entre los miembros del jurado y los presentes en la sala. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. El escándalo de Justin Bieber. Se decía que Diddy, quien durante años fue una figura de poder e influencia, utilizaba su estatus para atraer a jóvenes promesas, y Justin Bieber no fue una excepción. Bieber, que para entonces ya había capturado la atención del mundo con su talento y carisma, parecía ser un blanco perfecto para Diddy, quien según los rumores prometía brindarle una guía única para cimentar su carrera y alcanzar niveles aún mayores de éxito. Sin embargo, detrás de estas promesas se escondía una realidad más oscura. Los rumores apuntaban a que Diddy comenzó a invitar a Bieber a sus famosas fiestas, donde el joven cantante, confiado en que estaba rodeado de personas poderosas y exitosas, no se dio cuenta del peligro que se cernía sobre él. Según se contaba, en estas fiestas ocurrían situaciones muy cuestionables, y Bieber, por ser tan joven y por confiar en la tutela de Diddy, terminó enredado en un ambiente de manipulación y control. Se decía que Diddy aprovechaba la vulnerabilidad de Bieber, aún en su adolescencia, para someterlo a situaciones comprometedoras bajo la influencia de sustancias y rodeado de personas con agendas turbias. Lo que hizo que este rumor fuera aún más perturbador fue la alegación de que Diddy, no contento solo con abusar de su posición de poder, también grababa videos de Bieber en momentos de debilidad o cuando estaba bajo la influencia. Estos videos, que supuestamente documentaban a un Justin Bieber indefenso y fuera de control, habrían sido utilizados por Diddy como una herramienta de chantaje para asegurarse de que Bieber no hablara de lo que realmente sucedía en esas fiestas. La idea de que Diddy pudiera tener en su poder material comprometedor de uno de los jóvenes más famosos del mundo provocó una reacción inmediata entre los fanáticos de Bieber y en la comunidad del entretenimiento. Se especulaba que estos videos no solo mostraban a Bieber en situaciones comprometedoras, sino que también capturaban actos que podrían considerarse ilegales y que involucraban a otras personas poderosas en la industria. Esto sugería una red de control y manipulación mucho más grande de lo que inicialmente se pensaba, con Diddy en el centro de todo, utilizando el material visual para mantener a Bieber y a otros jóvenes en silencio. Las amenazas implícitas de que estos videos saldrían a la luz si Justin hablaba habrían sido suficientes para mantenerlo callado durante años, mientras intentaba manejar su carrera y su vida personal bajo la sombra de este oscuro secreto. El operativo policial que culminó con el allanamiento de la residencia de Diddy fue cuidadosamente planeado y ejecutado por las autoridades federales después de una investigación que duró meses. Desde el principio se tenía conocimiento de que la figura de Diddy estaba bajo escrutinio debido a varias denuncias que lo relacionaban con delitos de tráfico sexual y extorsión, pero las pruebas y testimonios no eran suficientes para actuar inmediatamente. Con el paso del tiempo, las autoridades federales lograron recolectar suficiente evidencia para proceder con una orden de allanamiento. El 16 de septiembre, tras la emisión de la orden judicial,
las fuerzas policiales se dirigieron hacia la mansión de Didi ubicada en Los Ángeles. El operativo fue liderado por la Unidad de Crímenes Especiales, quienes estaban conscientes de la naturaleza delicada del caso. Aparte de las posibles implicaciones del tráfico sexual y la extorsión, se sabía que Didi tenía una vida rodeada de lujos y que podría haber armamento en la casa, lo que incrementaba el riesgo de confrontación. El equipo de asalto llegó temprano por la mañana, asegurándose de contar con equipos especializados para manejar cualquier situación que pudiera surgir. La mansión de Didi no solo era grande, sino que estaba fuertemente vigilada por cámaras y sistemas de seguridad avanzados, por lo que la policía necesitaba un enfoque táctico para no alertar a nadie antes de tiempo. Las unidades SWAT también estaban listas para entrar si era necesario. Cuando las autoridades llegaron a la residencia, tocaron la puerta principal, identificándose como policías federales con una orden de allanamiento. Tras varios segundos de silencio no hubo respuesta, lo que los llevó a utilizar herramientas especializadas para forzar la entrada. Inmediatamente un equipo de agentes entró en la mansión, asegurando las diferentes habitaciones para garantizar que no hubiera resistencia. A pesar de que la casa estaba vacía en ese momento, las autoridades actuaron con extrema cautela. Una vez dentro, comenzaron la inspección exhaustiva de la propiedad. Lo que encontraron dentro de la mansión fue sorprendente incluso para los agentes más experimentados. En una de las habitaciones principales descubrieron lo que parecía ser un estudio audiovisual improvisado con equipos de grabación y edición. Las cámaras, muchas de ellas de alta definición, estaban conectadas a una gran cantidad de discos duros, lo que indicaba que las grabaciones almacenadas eran extensas y detalladas. El contenido de estos discos fue una de las primeras pistas críticas que llevaron a las autoridades a descubrir los detalles de las fiestas conocidas como freak-offs, que se mencionan en las acusaciones contra Didi. Según se supo más tarde, los videos incluían actos sexuales explícitos que involucraban tanto a hombres como a mujeres, muchos de los cuales estaban claramente bajo los efectos de sustancias. Las autoridades inmediatamente confiscaron el material audiovisual, ya que podría ser usado como evidencia en el juicio. Mientras el equipo continuaba la búsqueda en otras partes de la mansión, descubrieron una gran cantidad de drogas en uno de los baños privados, principalmente ketamina y éxtasis, las cuales se cree que se usaban para drogar a las víctimas de los supuestos eventos sexuales. Estos narcóticos, conocidos por sus efectos sedantes y alucinógenos, eran los mismos que los testigos habían mencionado durante las entrevistas previas al operativo. Se confiscaron varias bolsas de estas sustancias y se solicitó la presencia de un equipo especializado en manejo de drogas para asegurar las pruebas. Pero los descubrimientos no se limitaron a las drogas y las grabaciones. En una de las habitaciones secundarias, las autoridades encontraron más de 1000 botellas de aceite y lubricante para bebés, lo que sugería que se usaban en los eventos sexuales mencionados por los testigos. Aunque este hallazgo no constituía en sí mismo un delito, sirvió para corroborar las declaraciones de varias víctimas que describieron el ambiente y los objetos presentes en las freak-offs. Además, los agentes encontraron un arsenal de armas de fuego escondido detrás de un panel oculto en el sótano. Este hallazgo fue especialmente alarmante, ya que las armas incluían varios rifles de asalto AR-15, todos con los números de serie borrados, lo que los hacía ilegales. También se incautaron municiones y otras armas más pequeñas como pistolas y cuchillos. La presencia de estas armas sin registrar aumentó las sospechas de que Didi estaba involucrado en actividades ilegales adicionales o que usaba la violencia o la amenaza de ella para controlar a sus víctimas. El allanamiento concluyó después de varias horas de inspección meticulosa en cada rincón de la casa. Los agentes salieron con múltiples cajas de pruebas, incluidas las grabaciones, drogas, armas y otros elementos encontrados en la residencia. Las acusaciones contra Didi. Poco después de que la noticia de su arresto por tráfico sexual y extorsión explotara en los medios, varias figuras del mundo del espectáculo, algunas protegidas por el anonimato y otras abiertamente, comenzaron a expresar su preocupación sobre lo que realmente ocurría en las llamadas freak-offs. Estas fiestas eran descritas como eventos exclusivos, donde solo un selecto grupo de celebridades e influyentes podían acceder.
Pero detrás de ese velo de glamour, muchas de esas voces afirmaron que sucedían cosas mucho más oscuras de lo que el público podía imaginar. Uno de los primeros en hablar sobre el tema fue un famoso productor musical, quien bajo condición de anonimato mencionó que las fiestas organizadas por Diddy eran conocidas por tener una atmósfera que pasaba rápidamente de lo lujoso a lo bastante inquietante. Este productor comentó que muchas veces las celebridades no sabían exactamente en qué se estaban metiendo, hasta que ya estaban dentro de una de las mansiones de Diddy. Parecía una fiesta más, pero el ambiente empezaba a cambiar. Veías a algunas personas hacer cosas que no podías ignorar, afirmó. Aunque este productor evitó entrar en detalles, dejó entrever que muchas de las acciones que se llevaban a cabo eran ilegales y que la presencia de drogas y situaciones comprometedoras estaba prácticamente asegurada. Otra fuente también del ámbito musical expresó que algunos asistentes sentían que no podían salir de las fiestas sin participar de alguna forma en las actividades cuestionables. Era como si una vez que estabas ahí te veías atrapado, dijo. Afirmó que había visto a gente bajo los efectos de drogas que ni siquiera sabían qué estaban tomando. Diddy siempre tenía una sonrisa, pero el control que tenía sobre el lugar era obvio. Sabías que había cámaras, sabía que te estaban vigilando, y lo que es peor, sabías que eso podría ser usado en tu contra si no colaborabas o te ibas en el momento equivocado. Una de las declaraciones más impactantes provino de un actor que había asistido a una de esas fiestas hace más de una década. Aunque decidió no revelar su identidad, explicó que lo que había presenciado allí lo perturbó profundamente. Vi a gente que nunca habría imaginado participando en cosas que ni en tus peores pesadillas crees posible. Lo que más me asustaba era el nivel de poder que Diddy y su gente tenían sobre las personas que estaban en esas fiestas, relató. Según este actor, muchos de los participantes eran figuras de altísimo perfil en la industria del entretenimiento, desde cantantes hasta actores y deportistas, y estaban completamente atrapados en la dinámica. Si los nombres de esas personas salieran a la luz, sería un desastre para la industria. No estamos hablando de figuras menores, estamos hablando de la élite, agregó. Un testimonio que causó un gran revuelo fue el de una actriz de renombre que había asistido a varios de estos eventos sin saber del todo en qué se estaba involucrando. A pesar de que evitó dar detalles explícitos sobre su experiencia, dejó entrever que la presión para participar en actividades sexuales era constante. Diddy creaba un ambiente en el que si no participabas era muy difícil salir ileso. Socialmente hablando, sentías que tu carrera podría estar en peligro si no hacías lo que se esperaba de ti. Confesó en una entrevista exclusiva para un medio de entretenimiento. A pesar de que se negó a compartir más detalles, su declaración dejó claro que para muchas celebridades, asistir a esas fiestas era como entrar en un laberinto donde perderse era casi inevitable. En el ámbito de la música, uno de los rumores más persistentes fue el del supuesto involucramiento de algunos íconos del pop y el hip hop en estas fiestas. Un cantante famoso que también prefirió el anonimato señaló que Diddy solía atraer a las celebridades más jóvenes con promesas de oportunidades profesionales y acceso a un mundo de lujos. Muchos de nosotros entrábamos sin saber realmente lo que estaba pasando. Al principio parecía solo una fiesta más, pero una vez que la música bajaba y las luces se atenuaban, las cosas cambiaban, explicó. El cantante también mencionó que las drogas circulaban libremente y que algunos asistentes parecían perder el control sobre sí mismos, dejando de ser conscientes de lo que sucedía a su alrededor. Si estos nombres llegaran a salir, habría un terremoto en la industria, añadió. Uno de los aspectos más oscuros de estas declaraciones fue la mención constante de las grabaciones. Varias fuentes afirmaron que Diddy grababa muchos de los actos sexuales y de las actividades ilegales que tenían lugar en las fiestas. Esto no solo era para su propio placer, según los testimonios, sino también como una herramienta de control y extorsión. Sabía que te estaban grabando, aunque no quisieras admitirlo, mencionó uno de los testigos. Eso te hacía sentir atrapado porque siempre estaba el temor de que, si no colaboras o si hablabas después, esos videos podrían destruir tu carrera. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. El engaño de las mentorías.
Las acusaciones aseguran que Diddy, conocido como uno de los magnates más poderosos del entretenimiento, engañaba a jóvenes talentos, ofreciéndoles mentoría y éxito, solo para someterlos a abusos y humillaciones bajo su control. La controversia comenzó a intensificarse después de que varios testimonios empezaron a emerger. Famosos que habían tenido contacto con Diddy en sus años más jóvenes comenzaron a hablar de las extrañas circunstancias que rodeaban su relación con él, detallando encuentros incómodos en los que fueron llevados a fiestas privadas, eventos llenos de excesos y situaciones que, en retrospectiva, consideraban extremadamente inapropiadas. El patrón de comportamiento descrito por las víctimas sugiere que Diddy creaba un ambiente de intimidación y poder, donde su influencia y promesas de fama se utilizaban como herramientas para someter a los jóvenes a situaciones abusivas. Uno de los casos más impactantes fue el de un joven cantante que había ganado fama en su adolescencia y que, después de mucho tiempo en silencio, decidió hablar. Relató que Diddy se había presentado como su mentor cuando apenas tenía 16 años, haciéndole creer que estaba al borde del estrellato. Me decía que tenía lo necesario para convertirme en una estrella internacional, pero que necesitaba que me comprometiera completamente con él, narró el joven. Al principio todo parecía profesional. Diddy lo invitaba a reuniones, eventos y fiestas, donde le presentaba a otros famosos y le hacía creer que su carrera estaba despegando. Sin embargo, con el tiempo la relación tomó un rumbo perturbador. Este joven cuenta que Diddy comenzó a invitarlo a su casa para sesiones de mentoría, que rápidamente se transformaban en fiestas privadas donde el alcohol y las drogas fluían con libertad. Nunca supe cómo decir que no, porque pensaba que si no participaba perdería mi oportunidad, dijo el joven, agregando que Diddy lo presionaba para involucrarse en actividades que lo hacían sentir incómodo. Me decía que todos en la industria hacían lo mismo, que era parte de lo que significaba ser una estrella, pero yo solo era un niño. Este testimonio no fue un caso aislado. Pronto otras voces comenzaron a salir a la luz. Un actor que había comenzado su carrera a una edad muy temprana también acusó a Diddy de haber abusado de su confianza cuando solo tenía 15 años. Relató cómo el magnate lo invitó a varios viajes y lo rodeó de lujos, lo que inicialmente lo deslumbró. Diddy me decía que si quería ser un actor exitoso necesitaba aprender a comportarme como los grandes. Eso incluía asistir a sus fiestas, conocer a las personas correctas y, según él, hacer cosas que eran parte del precio del éxito, contó el actor. En estas fiestas, según los testimonios, el ambiente estaba cargado de presión psicológica. Las jóvenes promesas eran rodeadas por adultos influyentes que, de acuerdo con las víctimas, participaban en comportamientos degradantes, mientras que Diddy supervisaba todo, siempre asegurándose de que sus protegidos siguieran sus instrucciones. Las víctimas describen un patrón de comportamiento en el que Diddy ofrecía falsas promesas de oportunidades, utilizando su poder para controlar cada aspecto de sus vidas. Se les hacía creer que cualquier rechazo a sus peticiones significaba el fin de sus carreras. Una de las historias más alarmantes es la de un cantante que, en su adolescencia, firmó un contrato con la discográfica de Diddy. Relata que lo veía como un mentor, pero poco a poco comenzó a sentirse atrapada. Me decía que él era la razón por la que yo iba a triunfar, que sin él no sería nadie. Al principio me lo creí, confesó la artista. Pero luego todo cambió cuando empezó a notar que Diddy controlaba cada aspecto de su vida, desde la música que producía hasta las personas con las que podía hablar. En uno de los momentos más oscuros de su relación, la cantante reveló que fue drogada en una de las fiestas y, al despertar, se encontró en una situación comprometedora, rodeada de personas que nunca había visto antes. Me di cuenta de que no tenía el control de nada en mi vida. Él lo tenía todo, afirmó. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.